Y vamos a temas internacionales porque en las últimas semanas ha crecido la tensión entre Rusia y Ucrania, la cual se ha unido ahora a Estados Unidos y la Unión Europea. Y para saber más de este conflicto internacional, le agradecemos a Talia Iscan, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña en Milenio. Muchas gracias y muy buenos días, Talia. Hola, muchísimas gracias, Tania, y muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por contar con mi presencia. Al contrario, de verdad que pues queremos una explicación más detallada de lo que está pasando, este conflicto tan serio que incluso se habla de una posible guerra y eso sería muy, muy grave. Pero ¿cuál es el contexto? Brevemente, ¿cuál es el origen de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Claro que sí. Ahorita mismo les explico, Tania. Muchísimas gracias por tu pregunta. Pues miren, la semana pasada, el 21 de enero, en Ginebra hubo una reunión muy importante. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tuvo una reunión con Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos de América, para hablar sobre los temas de la expansión de OTAN y asimismo para tocar el tema de Ucrania. ¿Qué está pasando? Esto sí realmente es una amenaza, pues Rusia en últimas fechas ha estado implementando sus bases militares en una frontera suya cercana con Ucrania y por lo tanto Estados Unidos lo tomó como una gran amenaza. ¿Y por qué sucedió esto? Porque últimamente Rusia, la política exterior rusa está muy preocupada por la expansión de la OTAN en su región, es decir, en la región de Rusia y en la Unión Europea. Entonces, lo que pidió Rusia a Estados Unidos fue tener un control de la expansión de la OTAN y Estados Unidos, claramente por la esencia de este organismo, no pudo prometer nada. Y esto aumentó las tensiones entre dos países y Rusia, por lo tanto, decidió hacer sus prácticas militares en su territorio, pero en la frontera con Ucrania. Y ahorita los diálogos se intensificaron y es por eso que todo el mundo está preocupado para ver si va a haber una guerra o no. Exacto. Buenos días, le saluda Luis Carlos Ortiz para preguntarle qué quiere realmente el presidente Putin en Ucrania y qué quiere también Estados Unidos. ¿Por qué Rusia amenaza con una intervención militar y Estados Unidos está buscando los recursos energéticos? ¿O cuál es el trasfondo real? Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por tu pregunta. Es una gran pregunta. Cabe destacar que la política exterior rusa, desde la caída de la URSS, se ha en integridad territorial. Y eso quiere decir que su principal meta nunca ha sido intervención o expansión. Como saben, es el país más grande del mundo, entonces mantener la estabilidad social, político y económico y más importantemente integridad territorial ha sido un reto. Entonces, lo que Putin ha tenido como propósito fue mantener la seguridad dentro de su zona, porque este tema es un tema de seguridad multidimensional, hablando en términos políticos. Entonces, Rusia aquí no busca expansión, no busca intervenir directamente en asuntos foráneos, sino busca proteger su territorio. Y lo que Estados Unidos está buscando es también su seguridad en la zona de la OTAN, en la Unión Europea. Entonces, si se acuerdan, en los tiempos de la Guerra Fría existía Pacto de Varsovia. Entonces, como un país postsoviético, Rusia siempre ha tenido meta y el propósito de proteger incluso los países postsoviéticos, los vecinos y la zona roja de Pacto de Varsovia. Y ahora con la expansión de la OTAN, los dos países están muy preocupados por su integridad territorial e influencia en la zona. Talia, quiero preguntarte qué tan cercano es este panorama grave de una guerra, porque lo que vemos es que ya están listos tanto las tropas estadounidenses, cada vez llegan más, pero también las tropas rusas, los militares están, pues pareciera nada más esperando la llamada de ataquen, y lo que queremos es que haya un diálogo y se llegue a una solución de este conflicto que ya lleva pues una buena cantidad de años. ¿Pudiera ocurrir que eso pase una guerra o hay manera de que se pueda solucionar a través del diálogo? Es muy interesante esta pregunta, Tania. Miren, les digo nada más una cosa. Ucrania
es uno de los países más estratégicos postsoviéticos. Durante años, estos dos países vivieron juntos, compartían mismo sistema, misma filosofía, mismo establecimiento, y el día de hoy son diferentes países. Por ejemplo, yo muy orgullosamente soy de nacionalidad turca. Mi madre es de la Unión Soviética, es ruso de la URSS. Actualmente mi tío, que también es ruso de la Unión Soviética, está viviendo en Ucrania, y tengo una tía que está en Siberia y por toda su vida ha vivido en Rusia con nacionalidad rusa. Todos estamos hablando el mismo idioma. Todos nos queremos, porque ante todo, todos somos familia, la tierra, la sangre. Y yo realmente veo, aún digan lo que digan, yo veo bastante complicado que mis tíos estén en una guerra, un confrontamiento bélico para una integridad, porque estos países comparten historia, comparten principios. Sí se considera amenazante que Ucrania haya tenido un gran acercamiento hacia la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, eso no perjudica la historia, los antecedentes y los mismos pueblos que están viviendo en diferentes países postsoviéticos el día de hoy. La OTAN garantiza la libertad y la seguridad de sus países miembros, pero ¿qué otros organismos pueden entrar a este conflicto para solucionarlo? ¿Cuál es el camino para llegar a la paz? Muchísimas gracias por tu pregunta, Luis. Yo, como politóloga, realmente pienso que no sería necesaria intervención de más organismos externos, ya que es un problema regional, allá situado en Eurasia, y se entiende perfectamente la preocupación de los países vecinos, y ellos también han sido actores principales involucrados. Sin embargo, tal como OTAN busca proteger y busca el mantenimiento de la paz y seguridad de su zona, Rusia también está buscando esto en su propia zona, y también los países postsoviéticos que están alrededor han sido su zona de influencia. Tal como les dije, la mencionada Pacto de Varsovia, que ya no existe, sigue teniendo su influencia. Entonces, desde mi perspectiva, no van a involucrar más organizaciones internacionales. Asimismo, no sería lo más lógico y racional a que se involucren, y yo pienso que es un asunto más regional que se tiene que resolver entre Ucrania y Rusia principalmente. Y finalmente, Talia, porque, bueno, pues se preguntará a nuestra audiencia, bueno, ¿y esto qué repercusión habría para México? Está tan lejano, pero somos vecinos de Estados Unidos está apoyando a Ucrania, pero también hay un interés por parte de los mexicanos en que haya mayor inversión y hay una mejor relación diplomática con Rusia. Entonces, ¿qué postura debería de tener México ante este conflicto y si podría haber alguna repercusión, Talia? ¿Qué opinas? Muchísimas gracias por tu pregunta, Tania. Es muy buena pregunta. Miren, ustedes como mexicanos ya conocen los principios de política exterior mexicana. Uno de los principios más importantes de la política exterior es la de no intervención. México siempre ha tenido una postura pacífica ante los conflictos mundiales. En dado caso, yo pienso que México debería de mantener sus lazos comerciales, políticos, económicos igualmente con Estados Unidos, y asimismo tratar de ampliar esta visión que tiene y este acercamiento que tiene con Rusia. Yo pienso que México tendría que seguir manteniendo neutral, respetando a sus principios de la política exterior y a su camino de prestigio internacional y este discurso pacífico. Por lo tanto, yo no veo que México tenga una posición contradictoria, pero también les estaría invitando a que tengan una visión no 100% occidentalizada, sino global, también para poder entender todas las partes y seguir con los mismos lazos. Talia Iscán, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias por este enlace, por responder estas preguntas y muy buenos días. Muchísimas gracias.